Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Yasarit. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Naruto nunca pensó que algo se hubiera sentido tan agradable y acogedor como la luz del sol del atardecer mientras salía tambaleándose de la base de Orochimaru en Tetsunokuni. Incluso con nieve a su alrededor, la simple calidez que la luz teñida de naranja enviaba a través de su cuerpo no tenía comparación. No se había dado cuenta de que había pasado tanto frío allí abajo, se sentía sofocante, pero la luz del sol al instante comenzó a descongelar su cuerpo congelado. Congelado y quemado, estaba seguro de que Mai estaría tan incrédula sobre su capacidad de lastimarse con ambas cosas simultáneamente y absolutamente furiosa de que saliera corriendo y se lastimara. Estaba muy contento de no haber traído a nadie más, aunque no estaba completamente seguro de si hubiera podido sacarlos bien. Diablos, no había logrado sacar a Orochimaru bien y ella era una de las personas más fuertes que conocía. Por supuesto, había estado agotada de otras maneras durante su estadía en las celdas profundas, así que tal vez uno de sus lobos más fuertes, o un ex miembro de Akatsuki, hubiera estado bien. Aún así, considerando todas las circunstancias, todo había resultado tan bien como podía haber esperado. Naruto-sama, realmente es mucho más seguro si lo llevamos adentro. Hirobu, generosamente cubierto con vendas viejas, miró nerviosamente la montaña cubierta de nieve en la que estaba construida la base oculta. En realidad, ese nerviosismo era comprensible. Su jefe estaba inconsciente adentro siendo observado por lo más parecido a un médico que le quedaba y aquí la persona que ese mismo jefe valoraba por sobre todas las cosas estaba insistiendo en dejar la seguridad, bueno, relativa seguridad, de su base para permanecer expuesto afuera. Teniendo en cuenta que también estaba casi desnudo, probablemente este era el último lugar en el que debería estar. No, necesito sentir la luz del sol. Y era una necesidad, no un deseo. Algo en su alma clamaba por la familiaridad de la luz y su cuerpo parecía tener hambre física de ella. Hirobo no lo comprendía. No podía comprender. Podía haber simpatía, pero no verdadera empatía sin sentir la oscuridad omnipresente de las células profundas, que estaban tan cerca y, sin embargo, infinitamente lejos de ese punto del mundo físico. La preocupación del supervisor solo aumentó cuando las palabras que Naruto pronunció hicieron que las heridas que se estaban cerrando en su boca se reabrieran y la sangre se derramara de sus labios. El joven daimyo no se dio cuenta, o tal vez simplemente estaba demasiado exhausto como para preocuparse. Al menos entra un momento para que podamos vendar tus heridas y cambiarte de ropa, Naruto-sama, ofreció Hirobo. Y luego puedo hacer que algunos de nuestros shinobi te acompañen de regreso aquí para que disfrutes el resto de la velada. Naruto reflexionó un momento, casi juzgando la posición del sol para calcular cuánto tiempo le quedaba y sopesando el costo de alejarse solo por unos minutos. El silencio cayó tan suavemente como la nieve durante casi un minuto completo. Bien. Hirobo soltó un suspiro de alivio. Habían solucionado dos problemas y solo quedaban media docena más. Y tan pronto como su shinobi terminara de limpiar cualquier monstruosidad que aún persistiera aquí en la base, estaría en una posición mucho mejor para asegurarse de que se ocuparan de ellos. En realidad, fue la luz lo que captó su atención en primer lugar, no la forma en que los monstruos a los que se enfrentaban desesperadamente sus shinobi comenzaron a retroceder. El sol todavía estaba alto sobre la montaña en la que se encontraba el gigante, aunque ciertamente había comenzado su descenso, y sin embargo, la luz a su alrededor parecía volverse más tenue a cada segundo. El sol estaba allí y, sin embargo, su luz luchaba por llegar hasta ellos. Los shinobi que lo rodeaban vitorearon cuando la presión de los monstruos disminuyó, casi como si pensaran que estaban comenzando a derrotar a las malditas cosas, pero Genma sabía que no era así. Estas criaturas habían estado surgiendo y retrocediendo desde que las encontraron por primera vez, moviéndose como las olas con el cambio de marea. Y ahora la acumulación de algo los estaba atrayendo de regreso hacia la montaña. No le gustó, pero si los monstruos dejaban de atacar, eso les daba la oportunidad de empezar a tratar las heridas y revisar los suministros o de retirarse antes de que volvieran otra vez. Pero eso le permitiría al gigante continuar con lo que fuera que estuviera haciendo, y eso parecía un movimiento especialmente peligroso e insondablemente tonto. Su cuerpo continuó moviéndose ya sea en una danza ritualista o algún otro método de manipulación de chakra que utilizaba todo el cuerpo en lugar de solo las manos y la presencia de su chakra, o el de algo, en el aire no había disminuido nada.
En todo caso, parecía que se iba haciendo cada vez más pesado minuto a minuto. Eso realmente solo dejaba la opción de continuar avanzando hacia la montaña, pero no había garantía de que pudieran llegar a tiempo y quién podía decir que los monstruos permanecerían en retirada cuando se dieran cuenta de que estaban siendo perseguidos por los shinobi. Diablos. ¿Y si por alguna razón estaban intentando acercarlos a la montaña? Realmente no había ninguna respuesta y tampoco había muchas opciones. Al girarse hacia su derecha, Genma pudo localizar al hombre grande con 7 espadas que sabía, o al menos asumió, que era el comandante de las fuerzas de Kumo y, gracias a las gafas de sol del hombre, que de alguna manera habían sobrevivido tanto tiempo, no supo cuándo había tenido su atención hasta que recibió un gesto de comprensión que le devolvió. En la dirección opuesta, el hombre más grande que había estado liderando las fuerzas originales de Iwa desde el principio estaba justo al lado de una joven que había traído más tropas en un estado bastante difícil. Era obvio que, fuera cual fuera su plan, algo había logrado interferir mucho antes de que ella se uniera a su compañero shinobi de Iwa. Ahora parecía que esos dos tenían algún tipo de control conjunto sobre los nativos de Iwa, y los pocos miembros de algunas aldeas menores que aún quedaban, y lo miraron a los ojos con una mezcla similar de preocupación y resolución que él sabía que brillaba en los suyos. Dejar que esos monstruos hicieran lo que estuvieran intentando simplemente no era una opción. Cuando él asintió, ambos asintieron de vuelta. Todos aquí estaban en la misma página. Bien. Miró hacia atrás, donde unos lobos con enormes armaduras se abrían paso entre sus camaradas y lanzaban explosivos desde sus hombros hacia los monstruos que se retiraban. Genma no sabía quién estaba a cargo de los lobos en ese momento. Lo que sí sabía era que estaba muy contento por la mano de obra adicional y que no parecían más propensos a dejar de avanzar que el resto. Con suerte, no se equivocaba en eso. El cielo se desvaneció en el crepúsculo mientras el horizonte ardía como si el sol recién estuviera apareciendo detrás de él, un sol que aún flotaba en el aire. Un sol proyectado en la sombra hasta quedar negro. La montaña tomó sobre sí el brillo púrpura del gigante y el aumento repentino de chakra envió vientos violentos que azotaron todo el camino hacia donde luchaban. Mientras Genma y los otros líderes empujaban a sus camaradas hacia la montaña tras los talones del enemigo en retirada, la tenue luz del cielo permitía ver claramente la luna. Superpuesto donde se suponía que debía estar el sol, incluso atenuado, la luz del sol hacía que brillara un halo alrededor de una luna que aún lograba brillar plena y brillante. Incluso mientras reunía fuerzas para apoyar a su señor, Mai mantuvo una confianza absoluta en él. Se había ido con Orochimaru para poner fin a los monstruos que salían de esas celdas profundas, y ella querría una explicación del sabio serpiente en algún momento, lo que significaba que, como mínimo, encontraría alguna manera de limitar el número de los que escapaban del lugar que, supuestamente, fue construido para albergarlos. Cuando se encontró con las fuerzas que Sai había apartado de la defensa de Nami, esa fe resultó estar bien fundada. Su hermano ya estaba informando de una marcada disminución en la cantidad de monstruos que llegaban a sus costas. Cuando su grupo logró llegar a Konoha en tren y llegó debajo de la base de Danzo, los que Tsume había logrado reunirlos estaban esperando. 1,5 de Inuzuka, casi 3 docenas de Hyuga y 8 de los agentes de la raíz de Danzo no eran exactamente un ejército, pero aún así era una fuerza significativa. Cuando se combinaba con los 3 miembros de Akatsuki que aparentemente se habían unido a ellos, bueno, eso era un ejército. Eso sin mencionar a los otros que la acompañaban. Los Inuzuka, incluido Tsume, y los Hyuga, los agentes de la raíz de Danzo, Kisame, Deidara, Sasori, Keigo, Shizune y Kankuro, Katsuri que había estado con los Hyuga cuando Tsume vino a buscar ayuda y, por supuesto, Akishi, el dios. Un kami, o gran kami, encarnado. Mai no conocía realmente sus capacidades, pero seguro que no se verían afectados negativamente por tenerla con ellos. Y justo antes de partir hacia el campo de batalla para ver por qué Yuto no había informado que el resto de las fuerzas del lobo se habían reunido y estaban en movimiento hacia Tetsunokuni para apoyar a Tsukuyomi, otro informe de Sai a través del sello le informó que los ataques se habían detenido por completo. Obviamente Naruto era el causante de eso, pero eso no significaba que ya estuviera fuera de peligro. Si bien sería bueno pensar que ya había tenido éxito en su objetivo, era igualmente probable, de hecho, era más que probable, pero a Mai no le gustaba pensar demasiado en eso, que los monstruos simplemente estuvieran ocupados, tratando de lidiar con él mientras él se dedicaba a su trabajo con Orochimaru. Tenía a Biju para respaldarlo, claro, y Orochimaru no era un holgazán, pero hasta que Mai supiera que estaba a salvo, no iba a poder dejar de preocuparse por él. Y así continuaron.
solo para encontrar otra explicación para la falta de monstruos. Incluso fue tan considerado como para explicar la falta de noticias de Yuto también. Konoha, Iwa, Kumo y Wolf Shinobi estaban persiguiendo a un gran grupo de monstruos. Normalmente parecería extraño hacerlo, ya que incluso Mai sabía que los monstruos se retiraban y avanzaban en ciclos, lo que hacía que la recuperación y la preparación fueran el mejor curso de acción cuando se retiraban. La diferencia esta vez fue sin duda la figura gigante que se encontraba en la cima de una montaña a la que el colectivo Shinobi se acercaba minuto a minuto. Obviamente, todos se habían unido con el propósito expreso de detener lo que estuvieran haciendo. Mai tuvo que aceptar a regañadientes que Yuto probablemente había tomado la decisión correcta al unirse a los demás en ese caso. No podía justificar que los lobos se retiraran para ir tras Naruto cuando una amenaza obvia se hizo tan evidente. Ahora la única pregunta era si debía unirse a ellos o continuar hacia Tetsu en su lugar. La pesada sensación de chakra acumulándose en el aire continuó creciendo hasta que prácticamente zumbó en sus oídos. Este sabor, la voz de Akishi era clara y fácil de reconocer, su lengua formaba las palabras de una manera similar pero inherentemente diferente a la de los humanos naturales. Mai no necesitó darse la vuelta para confirmar quién estaba hablando, pero sintió que el dios llegaba justo detrás de ella mientras se abría paso hacia el frente del grupo para pararse a su lado izquierdo. El aire huele a él. No es de extrañar que haya logrado mantener a raya la luz del sol durante tanto tiempo. ¿Qué? Había algo en eso que parecía completamente extraño. Mai sería la primera en admitir que no sabía nada cuando se trataba de Oi su luz, a pesar del hecho de que su señor era aparentemente el sumo sacerdote de la serpiente, pero Akishi estaba aquí. ¿De qué otra manera podría haber llegado con la luz de O? ¿Cómo podría Naruto estar en contacto con el Gran Kami si su luz no llegaba al mundo en absoluto? O tal vez no estaba completamente aislado de su luz, solo en gran parte. Podrías extender la mano y tocar un objeto con tu chakra sin que ese chakra se impregne por completo, ¿no? Esto podría ser algo similar, pero incluso eso parecía extraño. Obviamente, la luz del sol estaba llegando al mundo o todos estarían muertos. El planeta no podría sostener la vida sin ella. ¿De quién estás hablando, Akishi? Mai se giró para mirar a la mujer serpiente por encima del hombro. El rostro que le devolvió la mirada estaba confundido. ¿De qué estás hablando? No he dicho nada. Todos los demás parecían tan confundidos como Akishi por la pregunta de Mai, con la excepción de Keigo, quien entrecerró los ojos ante el dios con sospecha. Eso era bueno, significaba que ella no estaba escuchando cosas. Espera, la expresión de Akishi se arrugó mientras pensaba. ¿Dije algo? Sacudió la cabeza. Siento que tengo la cabeza confusa. ¿Qué dije? Dijiste que conocías el sabor del aire, agregó Mai. Y que alguien mantenía a raya la luz del sol. La mirada de alarma era imposible de pasar por alto. ¿Qué? ¡No! No pueden ser. Unas manos con garras alcanzaron su cabeza mientras un gemido de dolor se desprendía de su garganta. Un hilo de sangre le corría por la nariz y a través de los huecos de sus dedos, Mai podía ver párpados parpadeantes y vasos sanguíneos reventados que rodeaban los ojos dorados con un campo carmesí. Ellos saben, ella puede verme. Los demás se habían alejado de la diosa y la observaban con cautela. Los Hyuga obviamente querían apresurarse y ayudar al ser divino al que su diosa había mostrado favor estas últimas semanas, pero el hecho de que no sabían cómo ayudarla los mantuvo a raya. Keigo había tomado una posición directamente detrás de ella, listo para incapacitarla si era necesario. Itsume se movió para pararse ligeramente frente a Mai para protegerla. Shizune, por otro lado, se dirigió inmediatamente a la Gyumi. Al no saber de otra manera cómo ayudar, comenzó a usar la misma técnica que había calmado el dolor de Tsukuyomi cuando había usado en exceso su Kage Bunshin. Parecía que ayudó a aliviar algo de la angustia en la que se encontraba el dios. Al menos, los aspectos físicos del mismo. Un velo está corrido, mi lengua está atada. Ella arranca las palabras de mi mente antes de que pueda siquiera comprenderlas. Estaba llorando abiertamente ahora y Mai había esperado que sus lágrimas fueran riachuelos de color carmesí. En cambio, un licor dorado se le escapó, deslizándose por sus mejillas y goteando hasta la tierra. Mai no se perdió la forma en que pequeños brotes verdes parecían abrirse paso a través de la ceniza ennegrecida y el barro donde quiera que caían. Ya no puedo ver. Sus manos cayeron a los costados y sus hombros se desplomaron hacia adelante en señal de derrota.
Los ojos que se movieron para buscar a Mai estaban completamente rojos y se ondulaban suavemente como la ropa de cama, secándose con una suave brisa vespertina. No me dejan ver, pero no sé qué intentan ocultar. ¿Quién está intentando ocultar algo?, preguntó Mai. No lo sé, la voz de Aki transmitía la incipiente comprensión, y no poca cantidad de horror, al ver que incluso eso le había sido arrebatado. ¿Recuerdas lo que te dije? ¿De qué me había dado cuenta? Mai abrió la boca, ya sea para decir que lo había hecho o simplemente para repetir las palabras otra vez, y de repente se dio cuenta de que, en realidad, no sabía lo que Aki había murmurado antes. Solo sabía que algo había dicho, y que había sido robado de sus propios recuerdos. Mai frunció el ceño. Algo poderoso, excepcional, al parecer, estaba actuando allí y no creía que fuera lo que el gigante estuviera tramando, directamente, en todo caso. Lo que fuera que estuviera allí no podía verse y no deseaba que se supiera, lo cual no presagiaba nada bueno para ellos. No cuando era capaz de afectar sus mentes con tanta facilidad. ¿Genjutsu?, preguntó Mai al grupo. Recibió una serie de cabezas negando como respuesta. Los Hyuga no veían ningún chakra extraño en sus sistemas que indicara que alguien los había atrapado en un genjutsu y, a menos que hubieran logrado atrapar a los Hyuga también en el genjutsu, y fuera lo suficientemente poderoso como para hacerles creer que en realidad estaban utilizando su famoso doujutsu, entonces no había ilusiones en juego aquí. Al menos no algo causado por chakra. Ese pensamiento le provocó un escalofrío de terror en la columna vertebral y no estaba del todo segura de por qué. Si no era chakra, ¿qué podría ser? ¿De qué otra manera alguien podría crear algún tipo de ilusión? Por supuesto, todavía existía la desagradable posibilidad de que simplemente no fuera una ilusión en absoluto y que algo realmente pudiera llegar a sus mentes y eliminar, u ocultar, pensamientos y recuerdos. ¿Sería también capaz de añadir algo a sus mentes? ¿De cambiar esos recuerdos? Mai no quería averiguarlo, pero tampoco sabía cómo podrían defenderse de eso. Tal vez debería haber enviado a Tsume a Inoichi por algunos Yamanaka. Ya es demasiado tarde ahora. Mirando a Shizune, que también estaba frunciendo el ceño, Mai le pidió en silencio su opinión. En realidad no estoy ayudando a hacer nada más que aliviar el dolor. Hasta donde sé, no hay daño real en la mente, pero todo lo demás lo está causando su propio chakra. Mai parpadeó. ¿Es autoinfligido? No conscientemente. Creo que su cuerpo lo hizo para evitar que pudiera volver a activar, lo que fuera que eso fuera. El velo está corrido, mi lengua está atada, recordó Mai. No me dejan ver. De alguna manera, no creía que fuera algo completamente autoinfligido, incluso si su cuerpo estaba tratando de salvarla de comprender el secreto que había sido declarado prohibido por algo que no podían identificar. Al mismo tiempo, confiaba completamente en Shizune cuando la mujer declaró que ese era el caso, por lo que fuera que sucediera, parecía ser el resultado de la respuesta de su propio cuerpo al trauma causado por su comprensión anterior. ¿En qué diablos se estaban metiendo? Yo me encargaré de ella, le aseguró Keigo mientras se agachaba junto al arrodillado. ¿Se arrodillaba si no tenía rodillas? Akgyun. No nos será de ninguna ayuda así y dudo que Tsukuyomi-sama quiera que corra un peligro innecesario. Y ahora que ella era una carga, cualquier peligro sería innecesario. Maya sintió con la cabeza. Konoha es la zona segura más cercana, estoy segura de que los Hyuga en el complejo estarían encantados de tenerla con ellos nuevamente. Por supuesto, Amaterasu-sama. Keigo movió a Akishi hasta que quedó colgando de su espalda y envolvió el resto de su cola alrededor de su cintura. Ella no protestó, pero volvió sus ojos ciegos hacia Mai. Hazle saber que si me necesita, responderé a su llamado por favor. Cuando lo encontremos se lo haré saber, le aseguró Mai. Sin embargo, dudaba mucho que Naruto la llamara hasta que se resolviera este asunto. Con el pasajero asegurado, Keigo salió disparado hacia Konoha dejando al resto contemplando los esfuerzos conjuntos de Kumo y Konoha Wolf. Entonces, preguntó Deidara. ¿Nos uniremos a ellos allí abajo? Y esa era la pregunta difícil. Hizo lo que beneficiaría directamente a Naruto y siguió avanzando. Después de todo, Yuto y los lobos parecían tener las cosas bajo control, o hizo lo que Naruto querría y se quedó para garantizar la victoria y la seguridad de sus hijos. ¿Acaso importaban los lobos si él ya no estaba allí para liderarlos? Ella quería decir que no, de verdad que sí, pero sabía que si ese hubiera sido el caso, él no habría permitido que la llamaran Amaterasu y luego le hubiera dado lo que equivalía a un control total sobre su casa imperial.
Obviamente, él había estado preparado para que un día ya no estuviera con ellos. Y él tenía la intención de que pudieran seguir prosperando, incluso en su ausencia. Pero ella quería asegurarse de que él estuviera a salvo. Entonces, siguió la voluntad de Tsukuyomi o la voluntad de Amaterasu. Su contemplación fue interrumpida por el zumbido del aire cargado de chakra, que cambió a un zumbido casi constante, como una horda de langostas alzando el vuelo. Hubo un destello brillante de color púrpura, una ola turbulenta de chakra visible que emanó desde la cima de la montaña distante en una violenta ráfaga de viento y suciedad y silencio. Silencio absoluto, total. El tipo de silencio que prácticamente grita su existencia en tus oídos tan fuerte que es imposible ignorarlo. El silencio de un mundo suspendido en un único segundo, congelado en el tiempo. O de un universo que había llegado al final de todo y ahora se deslizaba hacia la nada vacía que se acumulaba alrededor de estrellas muertas hacía mucho tiempo. Y cuando Mai logró orientarse en un mundo sin sonido, fue entonces cuando se dio cuenta. La montaña había desaparecido. En su lugar, un enorme árbol blanco se alzaba hacia el cielo. Sus hojas de color violeta pálido, tal vez lila, danzaban en una brisa silenciosa e intentaban acariciar la luna que colgaba sobre él. No, acarició la superficie de la luna con un follaje que apenas se diferenciaba en unos pocos tonos del blanco de su superficie lisa y sin corteza. Una luna que estaba demasiado cerca y exactamente tan lejos como siempre lo había estado. En ese momento, Mai llegó a la conclusión de que quizás su decisión no era tan sencilla después de todo. La voluntad de Amaterasu. La voluntad de Tsukuyomi. Había otra voluntad en juego aquí, y ella iba a tener que ponerle fin. Ya estaba fuera del puesto de avanzada, recién vendado y vistiendo ropa casi limpia, cuando el sol del atardecer que había estado disfrutando fue reemplazado por un anochecer repentino. Y aún así el sol ni siquiera tocaba el horizonte. Obviamente algo iba muy mal. ¿Zetsu tramaba algo más? Las células de las profundidades habían sido simplemente un elemento más de un gran plano, estaban destinadas a servir como distracción desde el principio. Y luego una columna blanca se extendió hacia el cielo. Naruto se puso inmediatamente de pie, mirando hacia el cielo mientras las ramas se extendían como 100.000 dedos hacia todas las estrellas en el cielo, las estrellas que podía ver, se recordó una parte de él, y luego crecieron hojas de color púrpura pálido como en un intento de borrar su luz. Espera, ¿estrellas? Ni siquiera se había dado cuenta de que la luna colgaba ahora en el lugar del sol, brillando casi tan intensamente como antes. Pero el bloqueo del sol trajo consigo otros cambios en el cielo. ¿Qué tenía la luna que convocaba estrellas cuando proyectaba tanta luz como el sol menguante? ¿Qué cambios se había producido sin que nadie lo viera? ¿Qué actores habían cambiado detrás del telón? La luna, brillante y luminosa, se encontraba acunada con seguridad en un nido de hojas pálidas. Descansaba sobre un puente aún más pálido que unía el cielo y la tierra. Ni por un segundo Naruto pensó que eso podría ser únicamente en un sentido físico. Después de todo, él era el puente para que O llegara a este mundo, ¿no? Y Orochimaru, ella había asumido el papel de puente para los residentes de las celdas profundas como parte de su pacto. Seguramente, entonces, este gran árbol blanco también representaba una conexión muy real entre el mundo físico que él conocía y algo más. Y entonces la luna se quebró. Al principio, todo era sutil. Una neblina oscura en la parte superior e inferior del cuerpo celeste, mientras que el sonido de la piedra al romperse parecía un débil trueno a lo lejos. El estruendo se detuvo. El silencio llenó el aire durante 2 segundos, mientras el mundo esperaba con gran expectación. Con una terrible cacofonía de ruido el resto de la luna se partió, el sonido fue tan fuerte que se perdió la audición temporalmente. Pero ¿cómo podía haber sonido alguno cuando la luna colgaba más allá del aire de la Tierra? ¿Qué estaban oyendo en realidad? Y tal vez, solo tal vez, esa no era la parte importante. Comparada con el pálido brillo de la luna, la grieta que danzaba sobre ella, algunos podrían decir que se parecía a un relámpago, pero Naruto solo podía pensar en una enorme serpiente que serpenteaba desde la infinita negrura del cielo nocturno hacia el cuerpo celeste, era oscuridad absoluta. Ni una mota de luz reflejada por la luna se atrevía a traspasar esa gruesa línea de lo que alguna vez fue. A ambos lados de la nueva fisura, la serpiente negra, la luna volvió a estallar con el suave tintineo de dulces campanillas, liberando su piedra como una nube de un blanco plateado brillante que flotaba a su alrededor como 1.000.000 de estrellas recién nacidas.
Pero estas estrellas no ardían con la luz de un sol. Y donde antes había estado la superficie de la luna, ahora la oscuridad entre las estrellas, y Naruto de repente se dio cuenta de que las estrellas naturales parecían haberse desvanecido, dejando solo los restos de la luna para llenar su lugar. Se abrió de par en par, un telón de fondo de tono entre el cual se hilaban delicadas agujas de plata que brillaban bajo su propia luz. A ambos lados de la luna dividida se alzaban palacios, o quizás un solo palacio de unas dimensiones imposibles. Los puentes conectaban ambos lados como si fueran el comienzo de una telaraña invisible, increíblemente fina y delicada, pero que captaba la luz circundante incluso mejor que el propio palacio. Desde donde se encontraba en una cadena montañosa en Tetsunokuni, Naruto podía ver claramente los muchos edificios y torres que formaban los palacios a cada lado, que por el tamaño del árbol tenían que estar más cerca de lo que estaban y, sin embargo, seguían siendo la distancia perfecta para que él pudiera abarcar la totalidad de la ciudad con una sola mirada, todo lo cual podría haber sido confundido con los dientes irregulares de un mundo dividido si no hubieran sido tallados por expertos, como si fueran del material de la luna misma. Era tan hermoso como imposible, pero aún no sabía qué estaba pasando. Una parte de él le decía que necesitaba hacerlo. Él estuvo de acuerdo. El shinobi Hirobo que estaba presente para garantizar su seguridad se apresuró a regresar al interior para informar al resto del puesto de avanzada sobre los extraños sucesos, dejando a Naruto con nada más que campos de rocas cubiertas de nieve para compañía. Devolvió la luz de la luna de forma muy similar a como se suponía que la luna misma reflejaba la del sol y Naruto no pudo evitar comparar las dos. Por un breve segundo, imaginó que podría estar parado sobre la misma luna que colgaba en el cielo. Ese palacio blanco puro de plata y nieve. Era incoloro. No tenía sabor. Hacía frío. Había un vacío en ese momento que no podía atribuirse con precisión, ni siquiera en menor grado, al árido afloramiento de roca sobre el que se encontraba en ese momento, pero que podría ser más adecuado para el vacío solitario que se podía encontrar en las mayores profundidades del océano, donde no había nada más que oscuridad y silencio, la soledad presionándote casi físicamente como el peso del océano sobre ti. Por más hermoso que pareciera el palacio, desde allí abajo mirando hacia arriba, no pudo evitar pensar en lo miserable que sería pasar una eternidad vagando por esos pasillos vacíos con solo una parodia de luz como compañía. Sabía con absoluta certeza que se volvería loco. Y quizá ya había perdido la cabeza, porque el pensamiento más frecuente que le venía a la cabeza era el de lo desesperadamente que ese mundo más allá de su alcance necesitaba incluso un solo toque de color. Un carmesí brillante, por ejemplo, ya sea como estandartes en las torres, bailarían con una brisa inexistente, o como extensos jardines de rosas que contrastarían espectacularmente contra el blanco cruel de ese mundo vacío. Naruto se sacudió esos pensamientos lo mejor que pudo y volvió a centrar su atención en el mundo. Si bien no podía decirlo con exactitud desde esa distancia, estaba bastante seguro de que el último conflicto shinobi iba más o menos en la misma dirección y no creía que fuera una coincidencia. Eso normalmente no le habría molestado si no hubiera sabido que sus lobos estaban ayudando a Inokuni. Las probabilidades de que se vieran arrastrados a lo que fuera esto eran demasiado altas para su tranquilidad, lo que significaba que necesitaba averiguar qué estaba pasando y, lo más probable, ponerle fin. Un rápido control mental le indicó que sus reservas de chakra estaban casi recuperadas y que el dolor que había sentido en todo su cuerpo ahora era simplemente un dolor sordo debido a los esfuerzos de Mito. Eso tendría que funcionar. Sacó el amuleto de Ode debajo de su camisa e ignoró la extraña forma en que el fuego de Mito le había causado una cicatriz con la misma forma sobre su esternón de la que no había podido deshacerse. Lo cubrió con sangre de un dedo meñique y captó la luz de la luna en sus espirales doradas. Después de todo, se suponía que la luna reflejaba la luz del sol y, por lo tanto, en ausencia del sol, él tendría que arreglárselas. Como era de esperar, una columna de humo lo rodeó cuando su serpiente invocada llegó al mundo físico. No perdió tiempo en saltar para posarse sobre su cabeza y ordenarle que se dirigiera hacia la base del árbol blanco, sabiendo que podía moverse mucho más rápido que él. Tampoco prestó atención a las brillantes escalas de grises que parecían cambiar entre el negro intenso y el blanco brillante de la luna a medida que su movimiento captaba la luz en diferentes ángulos. Y sus ojos, invisibles, eran como espejos de la luna. Con Kankuro fuera a presenciar los resultados de su trabajo en el campo y Gaara al cuidado de Tsunami, Temari se había adentrado en los bosques de Nami no Kuni. No era su entorno habitual y no era una gran rastreadora, pero tenía una gran ventaja sobre sus presas. Ella era una kunoichi.
Teniendo en cuenta que estaba cazando a un puñado de jóvenes civiles y a un chico que recientemente había comenzado su entrenamiento como shinobi en la Academia Hanaime, bueno, no iban a lograr evadirla por mucho tiempo, sin importar lo bien que conociera el área. Ya fuera una mera distracción o un intento legítimo de acabar con la vida de Tsukuyomi, no habría perdón por la destrucción del palacio de Tsukuyomi, ni siquiera para el hijo de Tsunami. Sabaku no Temari se encargaría de eso personalmente. Solo esperaba que Tsunami nunca tuviera que enterarse de eso. La mujer era tan leal a Tsukuyomi como cualquiera de sus lobos, tal vez más que algunos considerando su relación más física, y Temari esperaba ahorrarle la angustia de saber el destino de su hijo traidor. Era mucho mejor para él simplemente desaparecer, y la hija del ex Yondaime Kazekage estaba segura de que podía convencer a Naruto para que ayudara a la mujer a olvidarse de él por completo. Ella había mencionado su deseo de tener otro hijo, ¿no? Eso debería ser una distracción más que suficiente. ¿Y si no? Bueno, todavía tenían a Anko. Temari tenía la máxima confianza en que Mitarashi Anko podía distraer a cualquiera de cualquier cosa, especialmente cuando estaba desnuda. Al detenerse cerca de un trozo de Meji Barberry, Temari sacó con cuidado un trozo de tela rasgada y sacudió la cabeza. Aficionados, incluso como civiles deberían saber que no deben dejar nada atrás. O no creían que los seguirían o tenían tanta prisa que lo habían olvidado. O, pensó, no habían querido enredarse con el arbusto espinoso más de lo necesario. Esas espinas malvadas eran dignas de cualquiera de las plantas nativas del desierto con las que estaba más familiarizada. Fue una desgracia para ellos, porque aunque Temari era la flor más hermosa del desierto, también tenía sus propias espinas. Estaban a punto de aprenderlo de primera mano. Las máscaras familiares hicieron que Naruto detuviera su invocación, que obedeció sin decir palabra. Necesitaba llegar a ese árbol rápidamente, eso no había duda, pero como los shinobi con armadura y máscara de lobo venían de esa dirección de todos modos, valía la pena ver si podía recibir alguna pista, o tal vez incluso respuestas si era excepcionalmente afortunado, de ellos antes de llegar. Los 6 lobos se detuvieron no muy lejos de él, lo suficientemente cerca como para que pudiera escucharlos lo suficientemente bien y al mismo tiempo mantener una distancia respetuosa con la invocación. Eso fue prudente, considerando lo fácil que era aplastarlos incluso por accidente. Tsukuyomi-sama. Gritó el lobo que iba a la cabeza, con un claro alivio en su voz. Nos enviaron para ayudarle a usted y a Orochimaru con las células profundas, ¿está todo bien? Las celdas profundas están seguras, confirmó asintiendo. Pero estoy seguro de que Hirobo y sus shinobi estarían felices de tener cuerpos frescos que los respalden. Shoyuke comprendió inmediatamente lo que su señor estaba pensando y realmente no podía decir que le agradara. Por la forma en que sus hermanos se movieron detrás de él, estaba seguro de decir que sentían lo mismo. Con el debido respeto, señor, dijo con voz cansada. Nuestras órdenes son acudir en su ayuda y garantizar su seguridad. Difícilmente podremos hacerlo si nos envía lejos. ¿Y si simplemente te diera nuevas órdenes? Una ceja carmesí se alzó en sincronía con su tono interrogativo. Preferiríamos que no lo hiciera, Tsukuyomi-sama. Fue una respuesta honesta de un subordinado que realmente no tenía ningún otro argumento que ofrecer. Naruto siguió adelante sin reconocer la respuesta que había recibido su pregunta. ¿Viniste de allí, no? Preguntó, señalando el imponente árbol blanco que sostenía en lo alto la luna llena en todo su esplendor. ¿Qué pasó mientras estaba sellando las celdas profundas? Shoyuke miró a su amo y al árbol. No estábamos allí precisamente para eso, pero cuando nos enviaron a unirnos a ustedes, los demás decidieron quedarse y perseguir a los monstruos. ¿Estaban huyendo? ¿O ser llamado de vuelta? Era el intento de evitar respuestas a cosas que no se conocían del todo. Hubo un gigante que partió una montaña y todos se desparramaron. Después de un tiempo, parecieron ser atraídos de nuevo hacia la montaña y los shinobi decidieron perseguirlos. El gran capitán Yuto sintió que era más importante ayudarlos en esto que continuar con su misión asignada de enviar todas nuestras fuerzas para ayudarlos. Entonces tomó la decisión correcta, reflexionó Naruto. Ya que no necesito nada en este momento. De todos modos, lo que fuera que estuviera sucediendo había resultado en esto y dudaba que fuera algo benigno. No creía que nada relacionado con esos monstruos pudiera serlo. Y todavía no tenía respuestas reales sobre lo que estaba sucediendo. Hirobo, sin embargo, sí, respondió el daimyo de Nami no Kuni. Y me sentiría más tranquilo sabiendo que ustedes 6 estaban presentes para cuidar de Orochimaru. Se agotó al realizar su parte allí abajo y probablemente le llevará algún tiempo recuperarse.
Eso sin mencionar sus heridas, que probablemente requerirían que saltara un nuevo cuerpo. Probablemente era más fácil que tratar de curar su cuerpo actual, incluso si lograba pedirle un favor a Tsunade. Eso puso a Shoyuke en una posición difícil. Por un lado, se suponía que él debía estar allí para asegurarse de que Tsukuyomi estuviera a salvo. Por otro lado, el hombre parecía estar bastante bien en ese momento y todos sabían que tenía a Biju para apoyarlo si se metía en problemas. Todos sabían también que Orochimaru era considerada muy importante para el hombre, y no solo porque frecuentaba su cama. Ser asignado a su protección era una tarea importante, casi tan importante como ser asignado a la de él. Pero si de todas formas no iba a permitir que lo acompañaran. Bueno, era mejor que simplemente ser utilizado para apoyar algún puesto de avanzada de otro apartado, supuso Shoyuke. Aún así, tenía que intentarlo. ¿Estás seguro de que no nos permitirás acompañarte, Tsukuyomi-sama? Hay muchos lobos en el lugar al que voy, por lo que tengo entendido. Naruto le hizo un gesto para que se fuera. Pero le he entregado el liderazgo de los lobos a Amaterasu. Haz lo que quieras. Y esa era una posición aún más difícil. No les estaba prohibiendo estrictamente que lo acompañaran en su camino de regreso al campo de batalla, lo que significaba que podían cumplir con las órdenes actuales del gran capitán Yuto e indirectamente de Amaterasu-sama, quien había dado las órdenes originalmente y encargó al gran capitán que se encargara de que se cumplieran. Pero hacerlo sería ignorar la solicitud de Tsukuyomi de proceder al puesto de avanzada y apoyar a Orochimaru, quien necesitaba protección y ayuda después de su aventura en las celdas profundas. Puede que actualmente no fuera el líder de la Casa de los Lobos, según lo que le había dicho al Señor del Fuego Hiro y a las Cortes Imperiales del Fuego, pero todavía era Tsukuyomi, padre de los lobos. Simplemente no era justo obligarlos a elegir entre los dos. Shoyuke estaba seguro de que Amaterasu querría que priorizaran su seguridad y, una vez que eso estuviera garantizado, obedecerían todas las órdenes que les diera. Mientras no corriera peligro, estaría más que feliz de que los lobos siguieran obedeciéndolo. Tsukuyomi, asimismo, diría que deberían seguir las órdenes de Amaterasu, quien lidera la Casa de los Lobos con su bendición. Ambos querían que sus lobos siguieran las órdenes del otro, por lo que ni siquiera eso proporcionó realmente una respuesta. Y Tsukuyomi no les estaba dando exactamente tiempo para decidir mientras instaba a su montura convocada a continuar hacia el árbol blanco. Shoyuke agonizó sobre la decisión por unos segundos más, ignorando las miradas inseguras que parpadeaban entre él y el daimyo que se alejaba detrás de las máscaras de porcelana, antes de que, con una suave maldición, tomara una decisión. Sus órdenes eran ayudar a Tsukuyomi y si Tsukuyomi quería ayuda para garantizar la seguridad de Orochimaru, que así fuera. No era como si ya no le hubieran ordenado ir a ese puesto de avanzada de Oto en particular, encontrarse con Tsukuyomi simplemente había sido un golpe de suerte. Vamos, ordenó a los otros lobos. Tsukuyomi-sama estaría devastado si algo le sucediera a Orochimaru antes de que estuviéramos allí para protegerla. Recibió gestos comprensivos, incluso si aquellos que tenían caras de lobo albergaban dudas sobre su decisión de permitir que su señor se fuera solo. Incluso la piel más pálida parecía bronceada en comparación con el blanco radiante del pie que tocaba suavemente la tierra oscura. Llegó al extremo de dejar de ser un color y adoptar el manto de un concepto, la falta de color. Completa y absolutamente. Pero eso tampoco era del todo cierto, aunque solo fuera por la forma en que se proyectaban ligeras sombras sobre la piel para permitir que se vieran los rasgos delicados. Parecía casi incorrecto que algo pudiera atenuar la luz que rodeaba su figura. Ella reflejaba todo tan perfectamente que casi parecía originarse en ella, así que ¿cómo podía incluso la más leve de las sombras adherirse a ella? A menos, por supuesto, que ella lo quisiera. Tsutsuki Kagai dejó que sus ojos pálidos vagaran por un mundo que no había visto realmente en mucho tiempo, asimilando todas las cosas que le faltaban dentro de su prisión lunar. Su atención finalmente se vio atraída por la monstruosa retorcida que se doblaba sobre sí misma en un pobre intento de inclinarse. Como si supiera que ella la estaba mirando, la cabeza, o ella asumió que eso era lo que era, se levantó hasta que pudo ver 8 ojos dorados y uno igual al suyo. Por supuesto que ella conocía esos ojos. Zetsu tembló cuando su nombre salió de sus labios. Sí, Kaasama. Respiró profundamente, deleitándose con el aire nuevo y todo lo que contenía, antes de soltarlo en un suspiro lento y satisfecho. Lo has hecho bien, hijo mío. Lo que sea por ti, Kaasama, respondió él y ella tarareó pensativamente, volviendo su atención al mundo que los rodeaba.
Era imposible pasar por alto a la otra criatura que alguna vez había sido un clon de Zetsu y que ahora estaba poseída por viles espíritus de las profundidades, y aún más difícil ignorar a los ejércitos que incluso ahora los perseguían hasta el pie del Xinghu. En ese momento, ambos grupos probablemente estaban más cerca de lo que se les debía permitir del árbol sagrado, y ella no podía decir necesariamente que favorecía a ninguno de los dos, incluso si uno de ellos estaba a las órdenes de su hijo. Esas criaturas eran demasiado malas para tener un lugar en este mundo, y ella no creía que las toleraría por mucho tiempo una vez que hubieran logrado todo lo que pudieran necesitar. Ha pasado tanto tiempo desde que pude disfrutar del color, querido Zetsu. Fue un murmullo, apenas un murmullo, pero el gigante a su lado pudo escuchar su voz con bastante facilidad. Siempre había podido, incluso cuando estaba atrapada dentro de la luna. Y como muchas otras, la orden que siguió fue recibida fácilmente por su sirviente más leal y devoto. Pinta el campo de batalla de rojo para tu Kaba-san. Se hará. Se levantó y avanzó pesadamente hacia el campo de batalla, reuniendo a los monstruos que ya habían regresado para cambiar de dirección y pasar a la ofensiva para proporcionar a su amada madre todo el rojo que pudiera desear ver. Mientras la marea de cuerpos malformados cambiaba de dirección para obedecer, los ojos de Kagai parpadearon brevemente hacia el sol escondido detrás de su palacio y luego hacia algún punto en la distancia donde miró algo que tal vez solo ella podía ver. Siempre me ha gustado el color rojo, reflexionó en voz alta. La princesa coneja había esperado demasiado para poder saborearlo de nuevo, pero finalmente todo estaba tomando forma. Pronto. Gracias a que Konoha, Kumo y Iwa habían trabajado juntos, habían estado en una posición bastante favorable contra los monstruos que se retiraban. Incluso cuando los monstruos se reunieron cerca de la base del árbol y comenzaron a atacarlos, los shinobi habían podido acabar con ellos rápidamente sin correr demasiado riesgo. Los monstruos estaban casi pasivos en ese momento, su único objetivo real parecía ser llegar al árbol y tal vez evitar que alguien más se interpusiera entre él y ellos. Y entonces el gigante se abrió paso entre ellos y, tras su rastro, la agresividad del monstruo aumentó enormemente. Una oleada visible de bestias entró en un estado de frenesí hasta que todas volvieron a convertirse en las pesadillas sangrientas y balbuceantes que los shinobi habían llegado a aborrecer. Las mareas cambiaron con la misma rapidez. La gran cantidad de monstruos que se acercaban a ellos era abrumadora y sus esfuerzos desesperados por llegar a los humanos antes que sus compañeros no les dejaron nada llevaron a que los shinobi estuvieran casi completamente rodeados en cuestión de minutos mientras todos luchaban para llegar al frente del conflicto hasta que una gran media luna de horrores envolvió las fuerzas combinadas de shinobi. Genma estaba absolutamente seguro de que solo la incorporación de los lobos blindados que lanzaban explosivos en su medio evitó que fueran invadidos y masacrados de inmediato. Y luego se les unieron más lobos. O Genma pensó que eran lobos. Ciertamente había lobos con ellos, pero incluso él podía reconocer a un ninja de rango S tan distintivo como Oshigaki Kisame y era esa Tsunade Hime. Sin embargo, no iba a cuestionar el apoyo adicional. Realmente no estaba en posición de rechazar una ayuda muy necesaria. Pero aún estaba dolorosamente claro que no iban a poder resistir por mucho tiempo. Tal vez debería haber llevado a sus hombres de regreso a Konoha por unas horas con sus familias, de todos modos no había forma de que pudieran detener a estos monstruos que finalmente llegarían allí. Tras espantar a una kunoichi que se lanzó hacia su cabeza como una mosca molesta, el gigante centró su atención en un grupo de Iwa shinobi que estaban levantando desesperadamente barreras Doton para detener la marea de bestias hambrientas de carne que cargaban contra ellos y sus aliados. Zetsu los borró de un solo golpe de su mano abierta, aplastándolos contra el suelo empapado de sangre y triturándolos hasta que estuvo seguro de que sus vidas se habían extinguido. Cuando retiró su mano, sus clones poseídos se lanzaron hacia adelante, ansiosos por consumir la carne aún caliente. Fue en ese momento cuando Genma decidió que ya no podía más. No lo habían puesto a cargo de las fuerzas de Konoha para que las convirtieran en una picadora de carne. Estaba allí para asegurarse de que las fronteras de Inokuni estuvieran protegidas y de que la mayor cantidad posible de shinobi bajo su mando regresaran a Konoha. Las fronteras ya estaban jodidas, el paisaje había cambiado drásticamente por el conflicto y ahora estaba infestado por tantas fuerzas hostiles que bien podría ser un país menor. Y en este punto, bien podrían tenerlo. Con un silbido agudo para llamar la atención de los shinobi de Konoha más cercanos a él, y, al parecer, los lobos entrenados en Konoha, y una serie de gestos con las manos, ordenó la retirada que fue rápidamente transmitida a todos los shinobi de Konoha a los que pudo llegar.
Kumo, al notar lo que hacía Konoha, llegó rápidamente a una conclusión similar. También tenían el lujo de poder retroceder más para defenderse mucho antes de que los monstruos pudieran alcanzar a Kumo, que según los rumores, probablemente no estaba bien defendido en ese momento con el Raikage tratando de capturar Iwagakure, lo que les daría un respiro. Si los monstruos habían seguido a Konoha primero y habían podido acabar con más de ellos antes de su inevitable caída, era posible que lo que quedara no fuera suficiente para tomar Kumo. Claro, sus fuerzas seguirían absolutamente devastadas, pero tal vez su población civil, lo poco que quedaba, lograría superar esto. Diablos, si eso sucediera era muy posible que Kaminari no Kuni terminara gobernando el mundo entero, o al menos lo que quedaba de ella. En ese momento Genma descubrió que realmente no podía preocuparse. Iwa, por otro lado, o bien no se dio cuenta de que todos los demás intentaban desengancharse del enemigo o, con la misma probabilidad, simplemente no le importó. Bastardos testarudos, pero si querían que los mataran, Genma estaba más que dispuesto a usarlos como distracciones para asegurarse de poder recuperar a sus shinobi sanos y salvos. Los lobos estaban en algún punto intermedio, preparándose para retirarse e incluso siguiendo a Kumo y Konoha, pero sin desvincularse por completo de sus monstruosos enemigos. Eso era bueno para Genma y aquellos que estaban totalmente comprometidos con la retirada y probablemente se debía a que reconocían la necesidad de retirarse con los demás, pero aún no habían recibido la orden ellos mismos. Sin embargo, dudaba que aguantaran las cosas con Iwa. Con órdenes o sin ellas, tendrían que ser idiotas, o simplemente suicidas, para no retirarse por su cuenta después de un punto. Sin embargo, no le importaría que se demoraran un poco más. Cuanto más tiempo tuviera para retirarse, más shinobi podría sacar de allí sanos y salvos. Y realmente, en ese momento eso era todo lo que le importaba. ¿Amaterasu-sama? Cuestionó Keigo. No tuvo que preguntar nada más, ella sabía cuál era la pregunta que tenía en mente. Honestamente, ella también la tenía en mente. Observó cómo Konoha y Kumo comenzaban a separarse, a correr desde el campo de batalla y a regresar a sus hogares. Los lobos seguían luchando, su armadura y sus aliados de rango S les otorgaban una gran ventaja contra la horda de monstruos, pero no podrían seguir así para siempre. ¿Cuánto tiempo les permitiría seguir luchando, reduciendo la cantidad de enemigos con los que el otro podría tener que lidiar antes de que ella misma los convocara? Ella sabía que probablemente era lo correcto. Darles a las otras aldeas la oportunidad de defenderse como baluartes contra las fuerzas reducidas de los monstruos, pero con el riesgo, y posiblemente el costo, de los lobos, de los hijos de Naruto, de sus hijos, de sus hijos. No, ella no creía que pudiera hacerlo. Estaba empezando a preguntarse si el deseo de Naruto de convertir a Umi no Kuni en un enorme país fortaleza no había sido el mejor curso de acción, pero era demasiado tarde para arrepentirse de no haberlo hecho ahora. Afortunadamente, ella tampoco creía que Naruto pudiera hacerlo. No, preferiría tener a sus hijos a salvo antes que arriesgar sus vidas para proteger al resto del mundo. Ino Kuni puede haber sido su aliado, pero no tenía sentido tener aliados si su propia gente había desaparecido. Ella hizo la llamada. Ordena la retirada, Keigo. Nos vamos a casa. ¿Amaterasu-sama? Dijo la misma voz, pero la pregunta era completamente diferente, buscaba una aclaración. Él sabía tan bien como ella que Naruto había querido que ayudaran a Ino Kuni y todos allí podían ver lo peligrosos que eran esos monstruos. ¿De verdad iban a dejarlos aquí para que corrieran desenfrenados por todo el mundo? Tsukuyomi-sama preferiría que todos ustedes estuvieran a salvo en Nami antes que morir por alguien más, y yo también lo haría. Aceptaremos a cualquiera que venga en busca de refugio, esa ayuda la podemos brindar, pero no voy a desperdiciar sus vidas por esto. Por supuesto, Amaterasu-sama. Él lo comprendía, era probable que incluso sintiera lo mismo, pero era difícil contemplar ir en contra de los deseos de Tsukuyomi, incluso si hubiera dejado a Amaterasu liderar en su lugar. Por debajo de su posición, Konoha y Kumo huyeron de los monstruos, no queriendo perder la vida allí, y fueron perseguidos por grandes porciones de la horda que también se separó. Iwa puede haber sido terco, pero con los monstruos persiguiéndolos, ahora podrían tener una oportunidad. No de victoria, sino quizás de sobrevivir para ver el día siguiente. Sus lobos pronto los siguieron, recibiendo la orden de retirarse, e hicieron todo lo posible para dividir su ayuda entre los Iwa Shinobi restantes, reduciendo el grupo más concentrado de enemigos, y los dos grupos en retirada que estaban mucho más reunidos. Estaba a punto de alejarse por completo del campo de batalla cuando un destello rojo captó su atención. Allí, caminando entre los cuerpos de amigos y enemigos por igual, había llegado Tsukuyomi.
Su largo cabello rojo se agitaba detrás de él en una ráfaga imperceptible, como si los espíritus del viento lo hubieran elegido como su compañero de baile por el momento. Una docena de cadenas negras, sobre las que parpadeaban lenguas blancas de fuego de chakra, se extendían a su alrededor, y cada movimiento eliminaba al menos una de las monstruosidades contra las que sus hijos habían estado ayudando a luchar. En un momento de duda, Mai se preguntó si debía cancelar la retirada. Si Tsukuyomi seguía luchando, ¿qué derecho tenían a abandonar el campo? Rápidamente lo descartó, sabiendo que él estaría mucho más feliz de saber que sus hijos habían sido apartados del peligro inmediato, incluso si eso significaba que él lucharía solo. Y por lo que estaba viendo, de todos modos no parecía necesitar ninguna de sus ayuda, porque incluso cuando atacaba a los monstruos, estos parecían alejarse de él, negándose a atacarlos. Era curioso, pero Mai no tenía tiempo para desconfiar de las bendiciones que se les presentaban. Ella no sabía qué fuerza lo protegía de su atención, pero tenía su mayor gratitud. La serpiente se detuvo nuevamente en una colina que dominaba la batalla entre las fuerzas combinadas de Shinobi y los retorcidos clones de Zetsu poseídos por espíritus de las profundidades, acomodándose y agarrándose como si su carne de repente se hubiera convertido en piedra. Naruto en realidad no se dio cuenta, su atención estaba firmemente atrapada por el hecho de que había lobos ahí abajo entre los Shinobi de Konoha. Estaban retrocediendo, sí, pero todavía estaban en peligro y eso era inaceptable. Había recuperado una cantidad decente de su chakra, un beneficio de tener bajas reservas, supuso, y su cuerpo estaba mayormente curado gracias a los esfuerzos de Mito, pero ninguno de los hechos cruzó por su mente mientras buscaba inmediatamente su sistema de chakra secundario que le había otorgado el Tennojuin modificado de Orochimaru. El Kusari-no-Juin respondió con entusiasmo. Su piel, pálida como la luna que brillaba suavemente, se oscureció inmediatamente hasta un marrón claro mientras marcas de cadenas blancas parecidas a tatuajes se retorcían alrededor de su cuerpo y danzaban etéreas sobre su carne, sin permanecer en un mismo lugar durante mucho tiempo. La camisa que Hirobo había encontrado para él estaba destrozada por una docena de cadenas negras que se abrían paso desde su espalda y cada una brillaba con chakra blanco que se movía como llamas sobre su superficie. Los ojos amatistas se oscurecieron a negros y luego lentamente ganaron rojos, amarillos y naranjas como una brasa hasta que ardieron tan dorados como el chakra de Karura mientras su cabello carmesí se alargó y ganó volumen para convertirse en una melena realmente impresionante. Con un rugido como el de una bestia, se lanzó a la batalla. Un dios primordial del sol. Los Zetsu con los que se encontró no tuvieron ninguna oportunidad, y tal vez lo sabían porque se alejaban de su luz, sin atreverse nunca a acercarse o atacar incluso cuando él cortaba a sus hermanos por docenas con cadenas que no conocían tales conceptos de restricción o misericordia. Cadenas negras y llamas blancas, la luz de 1.000.000 de estrellas contra el telón de fondo del vacío infinito del cielo nocturno, bebieron igualmente profundamente la sangre maldita extraída de los cuerpos destrozados de sus enemigos. Los que quedaron abandonados en el barro rojo rápidamente se convirtieron en cenizas con su muerte. Avanzó a paso lento a través del conflicto, casi a paso de civil, un ritmo pausado para un shinobi, y fue de lobo en su camino hacia el enorme árbol que acunaba la luna. Todos los Zetsu que se acercaban a sus hijos eran masacrados y él siguió adelante mientras los lobos continuaban su retirada sin oposición. Varios intentaron unirse a él y regresar a la refriega, pero su mirada severa los hizo correr rápidamente hacia la seguridad de Amaterasu. Estaba claro que los quería lo más lejos posible de ese peligro y no estaba dispuesto a aceptar ninguna realidad que dijera lo contrario. Al igual que ocurría dentro de las celdas profundas, el tiempo parecía entrar y salir de foco como si las leyes que lo gobernaban se movieran entre pausas distraídas y prisas para devolver las cosas a donde debían estar. Luchó por siempre, pero parecía que fueron solo unos segundos hasta que ya estaba en la base del imponente árbol. Los sonidos de la batalla, en su mayoría gritos de los Zetsu y de aquellos que se vieron destrozados por ellos, llegaron a sus oídos detrás de él, pero Naruto no se dio la vuelta para ver si había extrañado a alguno de sus hijos en su viaje hasta aquí. Ni siquiera estaba seguro de poder darse la vuelta, su atención estaba capturada por quien tenía que ser la fuente de toda esta locura y muerte. Le recordaba, pensó, aquel palacio de la luna.
No solo por sus colores, la piel más pálida que había visto jamás y que brillaba ligeramente como el polvo de las estrellas, el pelo tan blanco que relucía al anochecer, los labios ligeramente pintados de un lavanda tan suave que casi lo descartó como un efecto de la luz y los ojos como espejos de la luna que había sido convocada desde su lugar en los cielos, sino por algo en ella, su existencia, su alma misma, que se sentía tan terriblemente solitaria como aquellas desoladas agujas de seda lunar. El centro de todo este lío, la que ponía en peligro a sus amados hijos, y no pudo evitar pensar que ella era la estrella de alguna gran tragedia. Mentiría si dijera que algo en su alma no grita, que no arde con una necesidad abrumadora de extender la mano y calmar el dolor y la soledad que persistían en sus ojos. De alguna manera, logró resistirse. Y eso pareció divertirla, a juzgar por la ligera curvatura de esos labios suavemente color lavanda. Los sonidos detrás de él se desvanecieron en la nada, pero no se atrevió a apartar sus ojos dorados de ella mientras sus brazos se levantaban a sus costados casi de manera acogedora y una chispa de cariño bailaba en sus ojos. De todos los que lucharon en este campo, dijo ella mirándolo con dulzura, solo tú estás ante mí. Fue casi un elogio, pero Naruto también lo sabía mejor. Quizás porque me permitieron caminar hacia ti sin que nadie me desafiara, sonrió ante su respuesta. No puedo discutir eso, Naruto. La mujer de la luna hizo una pausa, ladeando la cabeza mientras pensaba. ¿O te sentirías más cómodo si te llamara Tsukuyomi? Había algo en la forma en que ella decía su alias que él no podía explicar con palabras, probablemente porque ella había pasado un tiempo que probablemente él no podía comprender encerrada en un palacio vacío de la luna cuyo nombre de Dios había adoptado. O tal vez fue por alguna otra razón que ni siquiera podía empezar a adivinar. No espero que te preocupes por mi comodidad. ¿Ah, sí? Una delicada ceja se alzó en señal de interrogación. ¿Y por qué no? No quiero que digan que no soy una anfitriona amable. Con un gesto de su mano, una raíz del árbol surgió de la tierra y, cuando ella dejó caer la mano a un costado, tomó la forma de una pequeña mesa y dos sillas. Otro gesto de su mano lo invitó a tomar asiento mientras ella se movía hacia la otra silla. Prácticamente se derritió en ella, dejándose caer en una reclinación pausada que tenía más gracia y aplomo que cualquier cosa que él hubiera presenciado antes. Era imposible no notar lo majestuosa que parecía. Su sola presencia hacía que la simple silla pareciera más un trono. Naruto no tomó el asiento que le ofrecieron, pero se movió para pararse a su lado. Una ligera expresión de decepción se apoderó de su rostro por una fracción de segundo antes de desaparecer rápidamente. Ya veo. Si no aceptas un simple asiento, dudo que aceptes algo para beber. Sus palabras se apagaron en una obvia pregunta mientras un servicio de té se levantaba de la madera de la mesa y preparaba una taza para ella. Él no se molestó en decirle lo que ya sabía y ella soltó un suave suspiro. Es comprensible, supongo, reconoció un momento después. Acabas de conocerme y siento que te conozco de toda la vida. Hizo una pausa para beber un sorbo de su bebida y soltó un suspiro de profunda satisfacción por el sabor. Pronto volvió a prestarle atención. He estado observando, ¿sabes? Podría decirse que fue un privilegio estar en los cielos, la capacidad de mirar hacia abajo a un mundo que siempre estuvo fuera de mi alcance. Ha habido muchas cosas que han llamado mi atención durante los milenios que he pasado encerrada y la más reciente ahora se encuentra a un escaso metro de mí. La diversión se mezclaba con la satisfacción en sus ojos pálidos. ¿Te preguntas por qué se te permitió simplemente acercarte a mí? Es porque deseaba conocerte en persona. ¿Por qué? Oh, muchas cosas, pero aún no has respondido a mi pregunta anterior. ¿Cómo debo llamarte? Naruto lo consideró por un momento. Tsukuyomi se sintió extraña debido a su propia relación, mucho más personal, con la luna, pero al mismo tiempo, que esta mujer, este ser, se refiriera a él con tanta naturalidad, se sentía como si fuera aún más extraño. Quizás por primera vez, Naruto se arrepintió un poco de su decisión de descartar su derecho a un nombre de clan que podría haberle proporcionado a ella. Tsukuyomi, decidió. Puedes llamarme Tsukuyomi. Ella le dedicó una sonrisa brillante, complácida de que él eligiera cooperar al menos en esto. Ah, y qué apropiado, comentó. Que elijas el nombre de un dios, y de ese dios en particular. Yo soy Tsutsuki Kaagai, la diosa conejo, princesa de la luna. Un vínculo más fuerte con la luna de lo que había esperado originalmente, sin duda. Incluso si ella era solo una prisionera, había sido residente del cuerpo celestial durante miles de años, pero una princesa lunar. Ella dijo que era apropiado que él usara el nombre y ahora él comenzaba a desconfiar de su razonamiento.
Aún así, no hizo ningún esfuerzo por moverse o tensar su cuerpo para estar listo. Kaagai no había hecho ningún movimiento agresivo ni había dado ninguna señal de querer hacerle daño de ninguna manera hasta el momento. De hecho, como afirmó anteriormente, había demostrado ser una anfitriona amable incluso si él había rechazado sus ofrecimientos de sentarse y compartir una bebida. No podía decir que confiaba en ella, lo cual, por supuesto, era la razón principal por la que no había aceptado una bebida de ella, pero no sería del todo exacto afirmar que no confiaba en ella, lo cual era una posición extraña en la que encontrarse. No era como un extraño al que no tenías forma de saber y te reservabas el juicio por el momento, eso podía ir en cualquier dirección dependiendo de si eras un optimista que esperaba lo mejor de todos o un pesimista que esperaba lo peor, porque en este caso ella no se sentía exactamente como una extraña. Tal vez eso era lo que le resultaba más extraño. Tenía la sensación de conocerla, de haberla conocido y de haberla conocido durante mucho tiempo, y, sin embargo, si ese era el caso, lo cual, por supuesto, no podía ser porque no tenía la inclinación a confiar o desconfiar de ella, seguramente sería más probable que confiara en alguien que le resultara familiar, ¿no? ¿Y por qué sería eso apropiado? Puedes usar mi nombre, ¿sabes? Apreciaría escucharlo de otra persona después de tanto tiempo. Fue una petición bastante inocente, aunque un poco extraña, y Naruto decidió complacerla. ¿Y por qué sería esa una elección apropiada para un nombre, Kaagai? No esperaba la expresión de felicidad que cruzó su rostro cuando su nombre salió de sus labios ni el gemido de satisfacción que lo acompañó. He esperado mucho tiempo por eso, Tsukuyomi. Gracias. La diosa conejo le dedicó una sonrisa lánguida que persistió mientras continuaba hablando. En cuanto al nombre, llamarte a ti mismo el dios de la luna es apropiado porque te quiero como mi dios y a mí como tu diosa. Estaba seguro de que debía estar escuchándola mal, pero su sonrisa nunca vaciló mientras extendía una mano sobre la mesa hacia él. Únete a mí, Tsukuyomi, como mi amado esposo eterno, y te elevaré a la divinidad para que estés a mi lado. Fin del capítulo.